Entonces quiero empezar hablándoles dos de los sellos distintivos de nosotros ISO Tools. Y el primero de ellos es que nosotros trabajamos 100% cloud, somos un software que funcionamos en la nube. ¿Listo? Esto tiene una infinidad de bondades y relacionándolos a la gestión de riesgos, pues claro, al ser en la nube vamos a perdernos o quitarnos de nuestra operatividad el impedimento de poder acceder a nuestra información, de que los líderes de proceso estén cada vez más conectados con el propio sistema y eventualmente esto pues va a tener una repercusión en los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Entonces un involucramiento sencillo y rápido pues va a permitir que podamos atacar todos los posibles eventos o desviaciones de mis procesos que de materializarse pues puedan llegar a afectar. Entonces, para poder acceder a esa gran nube donde vamos a tener diversos aplicativos, entre ellos gestión de riesgos, que es el que nos atañe, pues simplemente vamos a necesitar una URL de acceso como la que les voy a mostrar ahora mismo. URL donde de entrada les digo van a tener unas funciones muy interesantes en términos de formación, con la Escuela Europea de Excelencia, importantísimo para aquellos que estén también interesados en adquirir estos conocimientos de una manera un poco más enfocada, más específica, incluso llegar a tener certificaciones, ¿listo? Eventos como el día de hoy, que ustedes adquirieron una URL para poder acceder a este evento, y novedades en términos de formación, de artículos, de toda esa información clave que en el día a día nosotros actualizamos para que ustedes también estén a la vanguardia, puedan hacerse de ella. ¿Listo? Entonces, al acceder a esa gran nube, nos vamos a encontrar un home de inicio como este. Les presento ISO Tools. ISO Tools, en este caso, pues el software que nosotros utilizamos para la automatización de los modelos de gestión y de excelencia, es esta nube que tiene dentro una serie de aplicativos. Entonces, voy a ir directamente dentro del enfoque de la sesión a hablarles de uno de los más importantes. Gilbert mencionaba algo clave dentro de su presentación y es lo referente a que los riesgos siempre tienen que estar asociados a algo. Y el común denominador dentro de las organizaciones y lo que debemos proteger, pues es nuestra cadena de valor, ¿cierto? Esa cadena de valor, entiéndase como nuestro know-how, cómo procedemos en el día a día. Pues esa cadena de valor nosotros la vamos a ver reflejada por algo que denominamos nuestro propio mapa de procesos. ¿Cierto? Entonces yo voy a ir de manera rápida a un mapa de procesos dentro de ISO Tools, tan sencillo como buscar la aplicación, ¿vale? Dentro del mapa de procesos, pues vamos a poder encontrar nuestro propio mapa. Les cuento que ustedes van a tener su propio mapa interactivo. ¿Por qué es interactivo? Si ustedes se dan cuenta, yo me muevo por cada uno de los macros del mapa, que es el propio mapa de ustedes personalizado. Pues bueno, el sistema me va a permitir ir directamente a dónde, a la ficha de caracterización de este proceso. Dentro de la gestión de los BPM, el Business Process Management, ¿cierto? La gestión por procesos de negocio, dentro de lo que denominamos nosotros el mapeo de la cadena de valor, pues la ficha de caracterización es uno de los aspectos más relevantes. Comentarles que las fichas de caracterizaciones de los procesos son totalmente personalizadas. Aquí vamos a tener tantos campos sean necesarios, siendo los más relevantes el objetivo de mi proceso, el alcance, quiénes son los responsables del mismo, los recursos necesarios, qué necesito yo como organización para poder operar este proceso, ¿listo? Y aquí vemos algo fundamental, entradas y salidas, ¿listo? Entradas y salidas, esa relación e interrelación de procesos que nosotros usualmente lo llevamos a cabo, tratamos de reflejarlo por medio de diferentes diagramas como el diagrama CIPOC, ¿no? De suppliers, inputs, process o procedures, del procedimiento como tal, los outputs y finalmente pues el customer que puede ser tanto interno como externo, ¿no? Dentro de esa interrelación de procesos. Pero resulta que dentro de esa interrelación de procesos encontramos una serie de tipos de riesgos también que pueden llegar a afectar la continuidad de este proceso y eventualmente la continuidad del negocio. Entonces, desde aquí, yo puedo encontrar directamente, si venimos aquí en gestión de riesgos, podemos evidenciar cuáles son los riesgos que se encuentran asociados directamente al proceso de ventas. ¿Listo? Ante los ojos de un evaluador, un auditor, eso es una ganancia, en el sentido que tenemos los procesos bajo control. ¿Listo? Conocemos nuestros procesos y los tenemos bajo control. Esto es importantísimo. Gilbert hacía referencia acerca de que todos conocemos muy bien la definición del riesgo, ¿no? El efecto de la incertidumbre. Entonces, en la medida que nosotros minimicemos esa incertidumbre que se puede estar teniendo dentro del ambiente de trabajo, dentro de nuestra cultura, por el simple hecho de ni siquiera conocer el contexto de la organización, porque allí es donde parte una adecuada
y conforme gestión del riesgo, conociendo nuestra misión, nuestros valores corporativos, etcétera, nuestros propios procesos. Eso es importantísimo bajo el análisis del contexto que debemos conocer nosotros como dueños de los sistemas de gestión o responsables y como líderes de proceso. Entonces, fíjense que aquí el sistema me dice, el proceso ventas tiene relacionado una serie de riesgos que van a estar codificados porque nosotros lo que hacemos es tener inventarios. Muchas organizaciones tienen su gestión de riesgos en Excel, ¿no? Eso es totalmente normal. Todos tenemos nuestras matrices, probablemente algunas muy robustas, tipificamos los riesgos, probablemente tenemos muchas matrices, porque quizá muchos de los que están acá tienen sus matrices en su Excel de pronto por propio proceso, por año, por planta, por sede, por departamentos, bueno, todo eso vamos a trasladarlo también a la herramienta, pero hasta aquí solamente estamos viendo la introducción de cómo yo puedo evidenciar los riesgos que están atados a un proceso. ¿Listo? Aquí lo que ustedes están viendo es algo muy familiar, muy seguramente estamos viendo riesgos, probabilidad inherente, ya una vez he realizado ese análisis del contexto o el análisis del riesgo como tal dentro de la gestión, pues evidenciamos el propio análisis y evaluación del mismo, ¿cierto? Entonces, la probabilidad inherente, el impacto inherente, tengo eventualmente un riesgo inherente, una serie de controles que funciona de la misma manera. Vamos a tener una serie de controles que dependiendo de los tipos de riesgo, porque podríamos tener tanto operacionales, reputacionales, financieros, económicos, de soborno, antisoborno, riesgos, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, riesgos de emergencias, porque esto estamos hablando de riesgos de manera general. ¿Listo? Ténganlo muy presente. Entonces tenemos controles que van a atacar de pronto a unos u otros riesgos dependiendo de los atributos de esos controles, dependiendo de la tipificación del mismo. Entonces tendremos inventarios con códigos totalmente automáticos y personalizados. Eventualmente pues tenemos la valoración del control, evidencia, es efectivo, la efectividad, documentado si es que lo tenemos o no, atributos o valoraciones del control, una condición, ¿listo? Una valoración general del conjunto de los controles, en este caso, una probabilidad residual, un impacto residual y eventualmente un riesgo residual. ¿Listo? Esto que ustedes están viendo es bastante familiar para muchos de ustedes. Probablemente ustedes estarán pensando, ven, pero si yo tengo mi matriz con otros campos, yo tengo mi matriz un poco más elaborada o incluso de pronto la tengo mucho más sencilla, más básica, ¿lo puedo trabajar en IsoTools? La respuesta es claro que sí, ustedes van a poder cargar su propia matriz, ya lo vamos a ver mucho más a detalle en el propio módulo. Fíjense que dentro de la gestión integral de riesgo, independientemente del framework o marco de referencia que nosotros podamos utilizar, ¿cierto? Pues buscamos que una vez nosotros tengamos resultados de riesgo residual, debemos de tomar una serie de decisiones para establecer una serie de acciones para abordar esos riesgos y oportunidades, ¿cierto? Ya la misma norma nos lo dice en su cláusula número 6 de la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Entonces ya consideramos el contexto, en efecto, ¿cuáles van a ser esas acciones? Pues muchas de esas acciones también son denominadas planes de acción o planes de tratamiento de riesgos. ¿Listo? Entonces, dentro de IsoTools quiero comentarles algo clave y es que la gestión integral de riesgo puede compartir una serie de módulos que se van a ir relacionando entre sí. Esta es la filosofía que nosotros queremos traer a ustedes. Y esa es la flexibilidad que probablemente ustedes en el día a día no encuentran. Y es lo que hace que los procesos se vuelvan muy difíciles de controlar. Bueno, entonces acá pues tenemos el plan de tratamiento del riesgo. Esto es simplemente un ejemplo de una matriz. Bueno, parte de la gestión del riesgo, voy a duplicar por aquí la pestaña, parte de la gestión del riesgo viene de reconocer de entrada cuáles pueden ser esas posibles desviaciones. ¿Qué puede salir mal? ¿Cierto? ¿Qué pasaría si, muy bien lo mencionaba Gilbert en su presentación, ¿qué pasaría si? Y eso es constante en nuestro día a día. Pues bueno, si yo parto de mis procesos, que es mi cadena de valor, mi columna vertebral dentro de mi organización, pues podríamos tener también un módulo que me permita identificar todos esos posibles eventos, ¿sí? Amenazas, riesgos, ya también tratándolo, por ejemplo, en el tema de la seguridad de la información, donde nosotros también identificamos posibles amenazas que de materializarse, pues puedan llegar a afectar la continuidad de mi proceso, dependiendo de qué.
hay algo muy importante que nosotros tenemos que considerar dentro de la gestión del riesgo. ¿Qué tan vulnerables somos? ¿Sí? Cuando hablamos de qué tan vulnerables somos, estamos hablando de esos controles, ¿cierto? Que hemos definido, qué tan eficaces son. Entonces, dependiendo de si continuamos siendo vulnerables, pues ¿qué tendremos que hacer? Levantar un plan de tratamiento de riesgos. ¿Vale? Plan de tratamiento de riesgos, ¿para qué? Para analizar un poco más a fondo mi control, reforzar mis medidas para que no se me empiecen a materializar esos eventos. ¿Listo? Entonces, en la identificación tenemos algo muy importante dentro de ISO-Tools y es parte de lo que denominamos nosotros eventos de riesgo. Entonces, dentro de este módulo ustedes van a tener todos los posibles eventos de riesgo que se puedan reportar independientemente del sistema de gestión, del proceso, etcétera. Lo que nos interesa a nosotros es tener un insumo de la percepción, no solamente de mi contexto interno, sino del externo. Un insumo, quejas y reclamos de mis clientes. Hombre, es que tengo unas quejas y reclamos de mis clientes donde veo que mis riesgos están, mis procesos están bajo ciertos riesgos porque tengo cierta insatisfacción de los mismos, inconformidades, etcétera. Entonces, fuentes originadoras de oportunidades de mejora, muchísimas. Dentro de ISO Tools podemos tener muchas. Indicadores, las propias auditorías, ¿listo? Las propias quejas y reclamaciones, las propias incidencias, ¿cierto? Los propios eventos como incidentes o accidentes en seguridad y salud en el trabajo, bueno, y demás relaciones. Entonces, en eventos de riesgo es tan sencillo como que una persona, siendo usuario dentro de la herramienta, va a poderme reportar un evento de riesgo. Sin embargo, para aquellas personas que quieran facilitar mucho más su vida, también vamos a tener la posibilidad de que puedan hacerme el reporte de un evento, ¿cierto? En el sentido de que yo pueda conocer de manera integral, pues, ese comportamiento. Para ello, ISOTools les ofrece a ustedes dentro de ese módulo de eventos de riesgo, que ya vemos un poco cómo opera, la posibilidad de que siendo colaboradores internos puedan reportar un evento de riesgo desde el módulo, simplemente vienen a nuevo y vamos a completar una serie de información, probablemente ustedes tengan formatos y formularios muy personalizados, pues esos mismos vamos a trasladarlos aquí a esta herramienta, ¿vale? Con campos totalmente relevantes, que pueden ser tantos como ustedes necesiten, pero en miras a la simplicidad, nosotros desde ISOTools, en la implementación del proyecto y en la asesoría, les vamos a brindar también una serie de buenas prácticas. Nosotros conocemos muy bien las metodologías que les estábamos explicando. Ustedes tendrán sus propias metodologías, pero no es lo mismo yo operar una matriz, una gestión de riesgos sin una plataforma tecnológica a hacerlo con una, ¿cierto? Probablemente me esté perdiendo de muchas funcionalidades y ahorita mismo las estamos viendo, ¿cierto? Entonces, esto en implementación de proyectos se les explicará muchísimo más a detalle para que ustedes tengan todas las mejores prácticas y estén a la vanguardia dentro de la que es la gestión integral del riesgo. ¿Listo? Entonces, por aquí simplemente es un ejemplo. Aquí me dice qué sistema está atacando directamente este evento de riesgo ambiental, continuidad, riesgo operativo, seguridad de la información, seguridad en el trabajo, sistema de calidad. Y aquí empezamos a clasificar, porque no todos los riesgos son iguales. ¿Listo? Y en la medida que yo tipifico, puedo tener indicadores claves para evaluar y poder segmentar esta información. Bueno, antes de continuar con el diligenciamiento desde el botón de nuevo para usuarios internos, les mencionaba, ISOTools les va a permitir que ustedes puedan tener para esas personas, grupos de interés, partes interesadas, stakeholders, que puedan tener un impacto dentro del negocio, pues bueno, la facilidad de que podamos reportar también algún evento que desde nuestra perspectiva consideremos que es relevante. Entonces, dentro de los circuitos que tenemos aquí para gestionar este módulo puntual de eventos, pues nosotros podríamos brindarles una facilidad como una URL para generar un nuevo evento de riesgo, ¿listo? Con los campos que tenemos ya creados y es una facilidad muy, muy importante. Incluso para las organizaciones lo hemos implementado de muchas maneras. Ejemplo de ello es que puedan poner esta URL incluso desde su propia página oficial, ¿sí? Que la facilidad del reporte, en la medida en que me es fácil identificar un evento, tratarlo va a ser más rápido, ¿listo? Y eventualmente hacer que no se me materialice, pues también lo va a hacer. Bueno, y si se materializa, pues tendríamos que controlar. Otra facilidad muy importante que tenemos, por ejemplo, un código QR. Nosotros tenemos la facilidad de que a través de un código QR, pues los colaboradores puedan reportarme eventos que ellos consideren que de materializarse puedan llegar a afectar el proceso y la continuidad del negocio.
Entonces, fíjense que son facilidades que les ofrece una herramienta y que probablemente ustedes no las tienen ahorita a la mano, ¿sí? Y por eso buscan una herramienta como IsoTools, que de pronto por requisitos también legales, por miras a estar en la vanguardia y ser organizaciones innovadoras, pues quieran implementarlo, ¿sí? Esos son intereses, pero el valor agregado que nosotros les brindamos a ustedes es que esto sea personalizado y que ustedes puedan mantener sus procesos bajo control. Entonces, ahora sí, volviendo aquí al reporte, que tranquilamente lo hubiese podido haber hecho por cualquiera de las dos opciones, tenemos, por ejemplo, cargo de quien reporta, descripción puntual del evento, fecha y hora de inicio del evento, duración, descubrimiento, producto, tipo de pérdida que me pueda estar generando, dónde se está materializando, qué impacto tiene en salud ocupacional o seguridad de salud en el trabajo, PQRs, pérdida económica, pérdida de la imagen, listo, deficiencias en la prestación del servicio, multas o sanciones, fuga de la información, importantísimo. Fuente, ¿cuál es el factor de riesgo? En este caso puede ser de tecnología, recursos humanos, procesos. Entonces, fíjense cómo vamos a ir nosotros tipificando ese reporte de un evento. Línea operativa, clase de riesgo, ¿listo? Muy importante, sobre todo también, fíjense que consideramos todas las perspectivas. Cuando hablamos de gestión integral de riesgos, hablamos de que estamos atacando cualquier sector o actividad económica. En este caso puntual, fíjense que por aquí tenemos fraude externo, fraude interno. Entonces, todo lo que tiene que ver con el riesgo financiero, SARLAF, SAGRILAF, SILAF, también lo consideramos dentro de esta herramienta. ¿Listo? Proceso afectado, muy importante que yo pueda hacer la relación directa, porque eventualmente volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que estamos atacando o lo que se me está materializando puede llegar a afectar mi proceso. Por ende, las personas pueden llegar a identificar qué proceso realmente es el que se está viendo relacionado, para que en la medida de que yo trabaje en conjunto con mi líder de proceso o los responsables del mismo, pues podamos controlarlo. Bueno, con el simple hecho de dar clic en el botón de aceptar, pues el sistema está notificando de manera automática a alguien dentro de sus organizaciones que me han reportado un evento para yo entrar a gestionarlo. ¿Listo? ¿Qué sería gestionarlo? Bueno, pues un momento subsecuente al reporte, poder evaluar, por ejemplo, la relevancia. ¿Sí? ¿Qué tan relevante es este evento? De pronto ya lo consideramos y me lo volvieron a enviar. ¿Sí? Eso es un indicador también importante. ¿Sí? Porque en la medida que si ya me habían reportado un evento y vuelven y me reportan el mismo, y vuelven y me reportan el mismo, es porque algo está pasando. Es decir, que mi medida correctiva inicialmente no fue eficaz y esto sigue ocurriendo, sigue ocurriendo. ¿Vale? Cuando nosotros estamos dentro de nuestras organizaciones con herramientas en las que no tenemos acceso a algo como un evento, donde me puedan decir, mire, sus procesos se están presentando ciertas falencias, ciertas desviaciones. Yo considero siempre que estoy bien. Cuando nadie me lo hace ver, en la operatividad nosotros decimos, estamos súper bien, no necesitamos nada, nadie nos ha dicho nada, entonces sigamos operando. ¿Vale? Pero muchas veces nadie nos dice nada y no es porque no quieran, sino porque muchas veces no tenemos los medios para que ellos lo puedan hacer. ¿Listo? Ese medio, ese flujo de información y de comunicación es el que por medio de una herramienta como esta ustedes pueden facilitarse mucho la vida para poder conocer esas desviaciones de proceso. Entonces resulta que me reportaron el evento y miren cómo me deja trazabilidad cada uno de la información. Entonces me reportaron el evento, por aquí estará toda la información, después en una fase que es totalmente personalizada, ustedes pueden decir que alguien va a evaluar o hacer revisión de ese evento, ¿listo? Evaluando la viabilidad o relevancia del mismo. Entonces, por ejemplo, yo puedo recibirlo como analista de riesgos y resulta que yo después tengo que enviárselo al líder de proceso para que él esté al tanto de que su proceso es el que se está viendo afectado. ¿Listo? Entonces yo como líder del sistema lo analizo y lo único que voy a hacer es enviárselo, por ejemplo, al líder del proceso. ¿Listo? El líder de proceso pues viene aquí, analiza si este evento, analizará toda la información, lo que tendrá que hacer es, pues, en este caso puntual de este ejemplo, pues confirmarse el evento del RIE, si le pertenece o no le pertenece en este caso. De pertenecerle, pues vamos a buscar mejora continua, ya muy bien lo mencionaba también Gilbert. Identificadas estas oportunidades de mejora, ¿listo? Pues vamos a planificar acciones, vamos a ejecutarlas, a realizar seguimientos para evaluar la efectividad de las mismas. Entonces, por acá yo tengo análisis de causas, del por qué se me están materializando estos eventos. Ustedes tendrán la posibilidad de traer sus propias metodologías de análisis de causas, ¿listo?
clave para que lo tengan presente dentro de la gestión del riesgo, porque eso es fundamental. Pues un análisis de causas, eventualmente tenemos un plan de acción donde vamos a involucrar los colaboradores. Fíjense cómo incluso desde los eventos ya estamos involucrando a las personas para que hagan parte del proceso. Muchas veces cuando se excluyen y simplemente vamos y les notificamos que ustedes tienen que hacer esto sin conocer, sin identificar, esa resistencia va a estar full, altísima. Esa resistencia vamos a disminuirla desde dos perspectivas. La primera, una herramienta que les permita manejar de manera integral y que ellos se involucren. Y la segunda, porque ustedes a través del mismo ISO Tools van a poderles notificar de manera automática. Por ejemplo, si tenemos una responsabilidad dentro de un plan de acción, ¿listo? Yo vengo aquí a mis planes de acción y yo puedo relacionar tantos planes de acción sean necesarios y dentro de mis planes de acción, ¿cierto? Dentro de estos planes de acción yo lo que tengo es una serie de responsabilidades, acciones, actividades que vamos a estar asignando a las personas, a los colaboradores que están dentro de mi sistema, ¿vale? Entonces es importante que nosotros podamos evidenciar que todo parte desde un contexto, desde también mi cadena de valor. Entonces ahora sí directamente vamos a ir al módulo que les compete, que es gestión de riesgos. Entonces, gestión de riesgos, y fíjense cómo yo puedo navegar tan sencillo por esta herramienta. ¿Vale? Simplemente yo vengo al buscador, identifico el módulo al que quiero acceder y voy al mismo. Entonces, en gestión de riesgos, ustedes van a poder tener matrices o modelos de gestión como los conocemos nosotros, dependiendo del framework o marco de referencia que ustedes quieran trabajar, pues aquí lo vamos a trasladar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo la matriz de gestión de riesgos por procesos. Ese modelo va a ser único. Es decir, tenemos un modelo, que es el que seguimos, estándar, ¿vale? Pero a partir de ese modelo nosotros podemos tener tantas evaluaciones o submatrices necesitemos. Entonces, resulta que en nuestra organización nosotros evaluamos los riesgos por proceso, pues tendré yo matriz por cada uno de mis procesos, por plantas, por sedes, etcétera, lo vamos a poder tener aquí dentro del sistema sin ningún tipo de sobrecosto. Esto es clave que ustedes todos lo tengan muy, muy presente. Entonces, resulta que yo ya voy a ir directamente a alguna de mis matrices, ¿listo? Cualquiera de estas. Vamos a ir, por ejemplo, a esta de Chile 2022 y vamos a ir directamente aquí donde dice matriz. Entonces, acá, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar esa matriz tal cual ustedes la tienen en su Excel. Fíjense que esto es algo muy similar al Excel que actualmente estamos trabajando, ¿cierto? Es muy, muy similar. Acá tenemos toda la identificación, los procesos, los riesgos, causas, controles y demás. Bueno, comentarles que las propias matrices que ustedes ya tienen implementadas las vamos a trasladar aquí a la herramienta. Es decir, que incluso esas propias columnas que ustedes tienen las vamos a trasladar aquí a ISO Tools para que empiecen a trabajar sobre ese propio modelo. Claro, les vamos a brindar también buenas prácticas, ¿listo? Para que ustedes tengan esto cada vez más completo y consideren todas las variables que se deben tener en cuenta para que hagan una gestión integral del riesgo, pero eficaz. ¿De acuerdo? Comentarles algo también muy importante. Aparte que van a tener su propio modelo aquí, la información que ustedes ya tienen la podemos cargar dentro de la herramienta. Simplemente hacemos importaciones. Nosotros podemos importar todos los registros. Es muy sencillo. ISOTools está diseñado para, con el respeto de los ingenieros de sistemas y desarrolladores que probablemente estén también con nosotros. No necesitamos tener esa formación tan específica para poder utilizar una herramienta, porque ISOTools lo que busca es eso, facilitarnos la vida, facilitarnos la gestión y la toma de decisiones basada en toda la evidencia que podamos recopilar dentro de una única herramienta como lo es ISOTools. ¿Listo? Ténganlo muy, muy presente. Para poder crear un nuevo registro, en este caso, es tan sencillo como venir a editar y el sistema a través de sus inventarios, pues me va a decir qué proceso es el que quieres evaluar en este caso, me va a traer mi inventario del mapa de procesos porque es mi insumo fundamental y principal para yo decirle qué es lo que quiero evaluar. Entonces digo mi proceso, riesgo operativo. Entonces dentro de mi riesgo les mencionaba que nosotros tenemos inventarios. Inventarios que se van a actualizar de manera masiva. ¿Listo? Entonces resulta que yo vine acá a los riesgos y yo analicé los riesgos que tengo de pronto por una búsqueda de pronto de la propia descripción del riesgo y yo encontré, no encontré ninguno para asociar en este caso que esté asociado o mejor, que esté relacionado
en esta oportunidad. Entonces yo le digo, no es un existente, déjame crear uno nuevo. Y el sistema me dice, perfecto, no hay problema. Mira, crea tu riesgo desde aquí, desde el mismo sistema, sin necesidad de que vayas al módulo donde está el inventario. Lo único que tendríamos que hacer es decir el proceso al que se encuentra asociado. Aquí el sistema me dice que si el riesgo es de fraude, ¿sí? Descripción del riesgo, tipo de riesgo, qué cumplimiento estratégico, financiero, operativo, socioambiental, tecnológico, de seguridad en el trabajo, de medio ambiente. Esto es clave ahorita que estamos hablando mucho del tema de la sostenibilidad, pues una adecuada gestión de riesgos va apuntando a eso, a nuestro compromiso como organizaciones en el desempeño y crecimiento económico. Entonces, fíjense que aquí el sistema simplemente me está pidiendo estos datos. Pero ven, es que cuando yo creo un riesgo, yo tengo otra información. Vale, cuéntame cuál es esa información que tú tienes y la trasladamos aquí en la herramienta. Les mencionaba yo al inicio nuestro segundo sello distintivo. ISOTools es altamente parametrizable y personalizable. Entonces es clave que tengan esto presente en la medida que estén ustedes evaluando diferentes propuestas. Bueno, nosotros no somos un estándar en el que les obligamos a ustedes a trabajar bajo ciertas metodologías, no. ¿Listo? Entonces acá eventualmente ¿qué vamos a tener? Probabilidad, ya la propia valoración, con condiciones, criterios y parámetros totalmente personalizados, dependiendo de qué, pues eventualmente de la propia metodología que estemos utilizando. Los controles lo mismo, vendrán de qué? De un inventario de controles, que si ninguno de los que están en este caso me aplica, tranquilamente podría yo crearme un nuevo control definiendo exactamente lo mismo. Fíjense cómo es de sencillo operar. Dime cuál proceso es el que está relacionado a ese control, quién ejecuta el control, qué hace, es decir, cómo se materializa ese control, ¿listo? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué periodicidad se ejecuta el control? ¿Cuál es la evidencia? ¿Tipo de control? ¿Correctivo, detectivo, preventivo? ¿Por qué? Claro, porque es que dependiendo del tipo de control y los atributos, yo puedo decirle aquí dentro del sistema, mira, es que si mi control es de cierta característica o cierto atributo, va a disminuir o probabilidad o impacto, o ambas. Son metodologías, son casuísticas, son escenarios que ustedes los van a poder traer a la herramienta y los vamos a poder materializar. Valoración del control, condiciones totalmente personalizadas, ¿listo? Y la posibilidad de levantar planes de acción o planes de tratamiento desde aquí. Entonces voy a dar aquí en el botón de atrás para que veamos rápidamente unos registros. Fíjense que aquí los tenemos, registros con toda la información, el sistema ya, esta significancia y colorimetría es totalmente personalizada, él traerá lo que ustedes tengan. Fíjense algo muy importante, entonces resulta que aquí le hemos relacionado unos planes de tratamiento. Yo puedo dar clic en el plan de tratamiento y el sistema lo que va a hacer es que, claro, dependiendo de ese nivel de riesgo residual o también lo que denominamos como aceptabilidad del riesgo, pues vamos a determinar qué vamos a hacer. Eliminar, subrogar, transferir, mitigar, bueno, todo lo que conlleva la gestión del tratamiento de riesgos, pues vamos a verlo aquí dentro de otro módulo. Entonces, lo que quiere decir que, claro, vamos a tener nuestro propio módulo de plan de tratamiento de riesgos en efecto dentro de la misma nube, por supuesto. Aquí tendremos todos los planes de tratamiento que yo tranquilamente podría relacionar uno existente o crear uno nuevo desde el resultado de mi matriz, desde el resultado de mis riesgos. Si quiero conocer cómo va ese seguimiento de ese tratamiento, tranquilamente le puedo decir ir a tratamiento de riesgos y él me va a llevar directamente a las fases de tratamiento. Me está mostrando la relación directa que tiene este plan dentro de las matrices, ¿listo? Y aquí, por ejemplo, en este ejemplo puntual, la descripción del plan de tratamiento fue creación de un comité técnico de compras que evalúe todas las compras superiores a $100,000. Tipo, mitigar, ok, estoy tipificando ya el tratamiento. Y solamente tengo estos dos, pero si ustedes tienen más, por supuesto que podría mostrar. Esto se tiene que transformar en qué? En acciones, en efecto. Entonces volvemos a lo mismo. Yo necesito añadir tareas, acciones de tratamiento para poner al tanto e involucrar a los líderes de ese proceso o a cualquier otra persona que ustedes consideren que puede llegarnos a ayudar en la gestión de este riesgo. ¿Listo? Entonces por acá tenemos descripción. ¿Cuál va a ser la tarea de ese plan? ¿Listo? Yo aquí puedo definir cualquier tipo de descripción de la tarea.
fecha de inicio en la que tengo para ejecutar esta tarea y fecha límite o plazo de ejecución de esta tarea. ¿Y quién es el responsable de esta actividad? Bueno, aquí vamos a buscar las personas que se encuentren creadas dentro de mi sistema, dentro de mi base de datos. Porque claro, si yo necesito que ellos tengan interacción directa, en algún lado de IsoTools yo debo tener mi talento humano, mis colaboradores. Digamos que no es el tema ahora mismo, pero es importante que ustedes tengan presente que dentro de la gestión del BPM, del Business Process Management, pues tenemos que traer el talento humano también. Ustedes tendrán su propio módulo donde van a estar las personas que van a interactuar con la herramienta y van a recibir notificaciones también. Bueno, entonces resulta que yo al seleccionar o reunir estos criterios y dar clic en el botón de aceptar, le estoy notificando de manera automática a esta persona que tiene que ejecutar una actividad resultado de un plan de tratamiento de un riesgo, ¿listo? Para que esa persona pueda ejecutar su actividad, ¿listo? Pueda venir aquí ya en mi trazabilidad de actividades y decir, perfecto, ya cumplí con mi tarea, necesito cerrarla dentro del sistema. Vale, vienes aquí donde está tu tarea y lo único que vas a tener que hacer es venir aquí, realizar un comentario, vas a decir cuál fue el resultado de la actividad que realizaste, ¿listo? Y la evidencia, claro, fíjense, evidencia, principios de la gestión de la calidad que es básico. Toma decisiones basadas en esta evidencia. ¿Qué tipo de evidencia puedo traerme? Una fotografía, un video, un documento, lo que ustedes consideren pertinente y es importante pues que esta persona cambie el estado de su tarea. Al hacer esto, le va a estar notificando al responsable del plan que se ha ejecutado una tarea y con la evidencia correspondiente. Probablemente esto es uno de los principales problemas que tenemos en las organizaciones porque no tenemos la facilidad de flujos de información y de comunicación, ¿cierto? Probablemente también tenemos muy buenas ideas, pero no tenemos una herramienta que nos permita comunicarlas. Bueno, aquí vamos a tener un aliado para tal fin. ¿Listo? Entonces volvemos aquí a riesgos, perdón, aquí el plan de tratamiento, me voy a volver a riesgos y tranquilamente me puedo devolver. Entonces tenemos nuestras matrices, comentarles que esto es una forma de navegar dentro de las matrices de IsoTools, no nos quedamos solamente allí. Probablemente muchos de ustedes dicen, ah, pero ven, esto es como traer mi Excel, porque a la final del ejercicio es lo mismo. Yo te puedo decir sí y no, porque como lo pueden evidenciar, manejamos inventarios, codificaciones automáticas y vinculamos otros módulos. Sin embargo, IsoTools no se queda allí. IsoTools les dice, les vamos a ofrecer a ustedes una manera de gestionar riesgos de una manera un poco más dinámica, un poco más flexible y sencilla. Y es esta que están viendo en pantalla. Es por algo que nosotros denominamos ciclo de vida. El ciclo de vida no es más que una serie de fases claves dentro de la gestión del riesgo. Fíjense que aquí me dice proceso y riesgo, y aquí me trae a la vista tanto el proceso como su riesgo inherente y su riesgo residual. De entrada, para yo tener un indicador y decir, ah, ok, mira, ese es el comportamiento de estos procesos con los riesgos que se encuentren y mira cómo pasamos de un momento a otro, dependiendo de qué, de la eficacia de mi gestión de riesgos, de mis controles y de mi vulnerabilidad. Entonces, es tan sencillo como si yo quiero añadir un nuevo proceso, simplemente vengo a añadir y continuamos haciendo la gestión. ¿Vale? Es muy sencillo, eventualmente tenemos los controles asociados a cada uno de los riesgos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí los procesos, yo tengo el proceso, pero si doy clic en el mismo me va a mostrar los riesgos que tiene asociados. Fíjense, el riesgo, la probabilidad, el impacto, su valoración como tal, el riesgo inherente, los conjuntos de controles, identificado los riesgos, vengo a los controles, el sistema me dice, vale, mírame el riesgo, analiza exactamente cuáles son los controles, que es que este riesgo necesita otro control para reducir la materialidad. Perfecto, le digo añadir y de mi inventario me va a traer dicha información. Fíjense cómo es de sencillo, como yo voy gestionando esta matriz y esto al final del ejercicio es lo que van a hacer los líderes de proceso, que probablemente en la operatividad, actualmente como lo hacemos, nos encontramos ciertas dificultades. ¿Listo? Riesgo residual, a partir de estos controles, aquí lo podríamos evidenciar. Fíjense que incluso me aparecen los planes de tratamiento asociados, que puedo tener tantos planes de tratamiento sean necesarios. Bueno, finalmente, pues bueno, este demo tiene asociado el tema del control interno de auditorías, porque pues en este caso esto hace parte también de una oportunidad o fuente de mejora para yo poder evaluar el nivel de cumplimiento o a realizar una auditoría puntual con respecto a los resultados del mismo. Bueno, por acá tenemos algo fundamental que muy seguramente ustedes estarán preguntando y será muy familiar y es acerca de los paneles de control. ¿Listo?
Paneles de control o mapas de calor como los solemos conocer, ¿sí? Estos están dados por una serie de cuadrantes totalmente personalizados. Esta colorimetría que ustedes ven es simplemente un ejemplo. Entonces acá podemos evidenciar directamente cómo mis procesos están con respecto al riesgo inherente, ¿sí? Y si yo quiero verlos con respecto al riesgo residual, pues seleccionaré el proceso que yo quiera evidenciar y aquí lo vamos a poder ir viendo dentro del sistema, ¿vale? Aquí tenemos la posibilidad de realizar comparativas, por ejemplo, si yo quiero comparar las matrices entre sí, pues su impacto inherente, pues vamos a tener unas comparaciones. Aquí ahora mismo me está dando un gráfico de barras, un color blanco. Tal vez no lo podamos visibilizar muy bien, pero aquí tenemos los valores y las barras correspondientes. ¿Listo? Acá todos los riesgos asociados, fíjense, con todos sus atributos y características más relevantes. Y aquí eventualmente también vamos a tener la posibilidad de conocer cuáles son exactamente los 5. Por ejemplo, si yo le clique aquí en el número 5 y él me dice, es que claro, mira, ese riesgo que está en este cuadrante son todos estos y pertenecen a estos procesos. Perfecto, déjame ver cuáles riesgos o cuál es que en su probabilidad es improbable y en su impacto es bajo. Y él te dice, mira, es este que es RO010, pertenece al proceso de producción y si quiero verlo más a detalle, pues tranquilamente podría ir sobre el riesgo y él me va a llevar directamente a su ficha de información de riesgos. Bueno, entonces estas son facilidades que les ofrecemos nosotros desde ISOTools. Comentarles que toda esta información también la vamos a poder explotar. Nosotros tenemos la posibilidad de brindarles a ustedes cuadros de mando Balance Scorecard que nos permiten manipular, identificar estos riesgos, esta gestión, el control de mis procesos de una manera gráfica. Por aquí, por mostrarles algunos, también un momento. Vamos a buscar aquí, será un Business Intelligence en el que ustedes van a poder acceder a esta información. Aquí vamos a acceder para que ustedes puedan evidenciar rápidamente el comportamiento de los riesgos a través de un Business Intelligence donde ustedes van a poder explotar toda esta información si es que así lo desean. ¿Listo? Vean ir, por ejemplo, aquí a riesgos, una hoja que ya tenemos demo para que ustedes puedan visualizar lo que podríamos llegar a obtener. Aquí tienen varias hojas dependiendo de los requerimientos de este Business Intelligence y simplemente vamos al que nos compete y aquí podríamos analizar de pronto por los macroprocesos, ¿listo? Por procesos puntuales, y por subprocesos, por líneas de negocios, por fechas puntuales, también lo podemos hacer. Pues en efecto vamos a ver un comportamiento de estos gráficos. ¿Listo? Este Business Intelligence es totalmente personalizado, con colores, bueno, que ustedes puedan tener corporativos y demás. Es como lo hacemos ahora mismo dentro de ISOTools. Entonces, bueno, esto es parte de lo que hacemos nosotros dentro de la gestión integral del riesgo. Espero haya sido pues bastante productivo. Cualquier duda e inquietud voy a estar muy al tanto. Muchísimas gracias.